Hola, bienvenido a nuestro podcast Dentalmente. Imagínate esta situación. Estás en la recepción de un consultorio dental porque presentas dolor en alguna de tus piezas dentales, pero tu problema es un infarto al corazón. Soy el doctor Gabriel Carrillo y me dedico a la implantología, a la estética dental y a la medicina del dolor de cabeza y cuello. Bien, esta condición que les inicié comentando es relativamente frecuente que se pueda llegar a percibir dolor en la zona de cabeza y cuello y su origen es en el corazón. Pero ¿cómo está esta relación que hay un problema en el corazón, pero se percibe en alguna parte de la garganta, de la cabeza, de la boca, obviamente incluyendo piezas dentales? Bueno, vamos a empezar definiendo que nosotros tenemos nervios que van de los hombros hacia abajo y les llamamos nervios espinales. Pero también tenemos nervios que van del cuello hacia la cabeza y son llamados los 12 pares craneales. Esos van a inervar parte del cuello y obviamente toda la cara, cabeza y boca, por supuesto. Vamos a hablar de uno de estos nervios que es el nervio 10 o par 10, que es el nervio vago. Probablemente en algún punto hablaremos del nervio 9, que es el glosofaríngeo, y también el par 7, que es el facial. Estos nervios son importantes, pero nos vamos a enfocar en el protagonista, que es el nervio vago. Este es un nervio muy grande. Nace en lo que es el tallo cerebral, específicamente en el bulbo raquídeo, donde se controla la respiración. Nace y sale por el agujero yugular, viaja por lo que es a un lado de la carótida o junto a la carótida y va dejando plexos nerviosos a nivel cervical, torácico y en la zona epigástrica. Incluso llega a lo que es el colon transverso y parte del colon descendente. Entonces, como vemos, es un nervio muy largo. Pero cuando llega al plexo cardíaco, forma dos plexos importantes para vías de esta sesión. Estos vienen a ser el plexo cardíaco superficial y el plexo cardíaco profundo. Nos vamos a empezar a enfocar en el plexo cardíaco profundo. Este plexo está conformado por dos tipos de nervios. Estamos hablando a nivel del corazón. Está formado por dos tipos de nervio, que es el nervio vago, que ya habíamos mencionado, y otro nervio que se llama el nervio simpático, y llamado así por el sistema al que pertenece. Estos dos nervios son los que van a darle inervación principalmente al corazón. Bien, hasta ahí podemos entender una relación anatomo-funcional entre la cabeza y lo que es el corazón. Bueno, en el corazón, cuando hay un problema, y en este caso vamos a abordar solamente dos condiciones: el infarto al miocardio, entendiendo como miocardio al corazón, y lo que es la isquemia transitoria. El infarto al miocardio es una disminución en el riego sanguíneo a una parte del corazón que sufre infarto, muerte o necrosis, que es lo mismo. Entonces, en el infarto hay muerte del tejido que no se llega a irrigar. El otro término es la isquemia transitoria. La isquemia transitoria es una disminución del riego sanguíneo a una parte del corazón, pero aquí no hay muerte de ese tejido, porque es transitorio y llega a restablecerse el flujo sanguíneo antes de traer consecuencias. Ahora, en estas dos condiciones son las que vamos a enfocarnos. Principalmente enfocarnos en lo que es la isquemia. Hablaremos indistintamente del infarto y de la isquemia transitoria. ¿Por qué es importante? Porque la isquemia transitoria es una isquemia crónica que si se agudiza se convierte en infarto. Entonces, vamos en esta dirección. Ahora, ¿cómo se relacionan el corazón con lo que es cabeza y cuello? Bueno, el nervio vago va a inervar, según un artículo realizado en el 2001 y confirmado en el 2014 por diferentes autores con una metodología similar, para relacionar dónde se encuentran los infartos que pueden producir alteraciones en cabeza y cuello, alteraciones de tipo doloroso. Y encontraron que el nervio vago se localiza
en mayor proporción, no exclusivamente, pero en mayor proporción, en lo que sería en la pared inferior y posterior del corazón. Cuando el infarto o la isquemia se presenta en esa zona, activa lo que es el nervio vago, y el nervio vago va a viajar a lo que es cabeza y cuello, y va a hacer contacto en un núcleo muy peculiar, que es el núcleo del tracto solitario. Ahí hace contacto con neuronas de esa zona, pero también hay unas interneuronas que van a comunicar de una zona a otra. Entonces, este nervio vago que viene del corazón se conecta en el núcleo del tracto solitario a unas interneuronas que van a viajar a lo que es el nervio trigeminal, que es el nervio del dentista, digámoslo así. ¿Por qué? Porque es la zona que produce dolor en la boca, en la cara, incluso en las meninges, está involucrado en dolores de tipo migrañoso. Entonces, al haber esa como cortocircuito en la comunicación nerviosa, el paciente percibe dolor en cabeza y cuello. Entonces, esta es la forma de relacionarlo anatomo-funcional. Sin embargo, el que haya una relación anatómica tendría que también ser funcional, es decir, que tenga un efecto directo. En el 2008 se hizo una presentación de un caso donde a un paciente con depresión crónica resistente a los tratamientos se le colocó un electrodo de estimulación por vía quirúrgica y se le colocó en el nervio vago este electrodo de estimulación para que el nervio vago produjera bienestar, porque el nervio vago tiene muchas funciones. Sin embargo, este paciente empezó a percibir dolor en sus muelas inferiores, obviamente la parte más posterior. Se revisa en el área de odontología y no encuentran ninguna alteración, pero el paciente reporta que su dolor es rítmico. Rítmico quiere decir que coincide con los estímulos marcados por el electrodo y el tiempo en que se va a presentar uno y otro. Y entonces ahí deducen que el electrodo, cuando estimula el nervio vago, produce dolor en las muelas. El equipo de investigación de este artículo se da la tarea y encuentra 9 casos similares con la colocación del electrodo y con información dolorosa que se presenta en cabeza y cuello. 9 artículos. Entonces, ya con eso podemos informarles con toda claridad que hay una relación anatomo-funcional entre el corazón y cabeza y cuello. Bien, entonces nosotros debemos entender que a estos síntomas se les llama síntomas atípicos o síntomas poco comunes, poco frecuentes o síntomas solitarios. Vamos a recordar esa parte porque vamos a estar hablando de los síntomas atípicos. ¿Y por qué son atípicos? Porque cuando se activa solamente el nervio vago, la sensación de ese infarto o de esa isquemia es en cabeza y cuello. No se presenta dolor en el pecho, en el hombro izquierdo, brazo o incluso mano. La única sintomatología que se presenta es dolor en cabeza y cuello, en algunas zonas específicas. Entonces, esto se convierte en un diagnóstico, además de importante, crucial, porque entre más tardemos en diagnosticarlo, más tiempo pasa y la posibilidad de muerte del paciente es mayor y la posibilidad de un aumento en las secuelas existe. Entonces, es importante detectar que ese problema no es de origen dental. Si el dentista no encuentra ningún origen de problemas a nivel cabeza y cuello, ¿sí?, el Dr. Turner presenta un artículo en el 2013 donde, de acuerdo a su filosofía y experiencia, menciona que cuando no hay lo que sería evidencia de un problema en cabeza y cuello, lo que va a suceder es que él recomienda que al infarto al miocardio o isquemia cardíaca transitoria se le considere como un diagnóstico alternativo o diagnóstico diferencial, antes de pensar en que pudiera ser un dolor facial atípico o un dolor que tenga, digamos, un involucramiento de depresión, ansiedad, estrés, porque estas condiciones pueden llegar a producir dolor sin que realmente exista un daño. Ahora,
En un estudio realizado en el 2023 en el este de Asia, se reportó que de 1990 al 2010 hubo un 38% de incremento en síntomas atípicos o dolor solitario, que es cuando se presenta solamente este problema cardíaco en cabeza y cuello. Realmente el 38% que ha ido aumentando en este tiempo realmente es mucho. Y esa es la justificación para poder explicar y comunicarles a ustedes esta posibilidad de problemas que no se va a resolver con el dentista. Los dentistas debemos estar preparados ante esta situación, ¿sí? Para lo cual, esta información va directamente a las personas que nos escuchan, dedicados o no al área de la salud e incluso también a dentistas. Bien, el objetivo de esta sesión es informarles que hay pacientes con dolores en cabeza y cuello, que su origen no es ni la cabeza ni el cuello, sino un infarto al corazón o una isquemia transitoria. Hay un grupo de riesgo, hay síntomas específicos y características que nos pueden ayudar a ustedes, sin ser parte del área de la salud, a identificarlo. Para lo cual lo veremos en la siguiente sesión, que es la segunda parte de este podcast, que está dedicado a poder interrelacionar las neurociencias, cómo se van a definir mutuamente con la odontología. Esto basado en artículos que se están corriendo en cortinillas, clínicos, preclínicos, de metaanálisis e incluso presentación de casos. Para lo cual los invito a que vean la segunda parte, porque este es importante, ya que ustedes podrían detectar en ustedes mismos o en alguna persona cercana que está sufriendo un infarto sin tener los síntomas característicos de opresión en el pecho, brazo, mano, del lado izquierdo. Entonces, yo los invito a que vean la segunda parte, que le den me gusta y pongan sus dudas, comentarios, opiniones para poder nosotros enriquecer todo este conocimiento. Si requieres alguna valoración, alguna recomendación o alguna asesoría, visítanos por favor. Estamos en calle Esmeralda número 8, en Colonia Las Brisas, en San Miguel de Allende, Guanajuato, México. Estamos para servirte. Gracias.